Eh, Bien chicos, buenos días. Eh, el día de hoy pues la idea de hoy es empezar a trabajar propiamente sobre el tema que ya hemos hablado, que es para este segundo periodo Colombia. Vamos a entrar a trabajar sus características geográficas un poco. Bueno, y para poco a poco irnos adentrando a su historia y propiamente centrándonos en Colombia, es decir, la Colombia que viene después de la independencia y no eh, la historia, digamos, de la conquista y todo esto, porque pues esto ya lo han abordado ustedes en años anteriores. Obviamente no lo vamos a dejar completamente de lado, sino que, digamos, nuestro centro va a estar en este elemento histórico un poco más actual. Sin embargo, antes de entrar a trabajar a Colombia, sí quería, digamos, recordar algunos temas que hemos trabajado, recordar y profundizar un poco en algunos temas que hemos trabajado con anterioridad y que pues sí me interesa que queden un poco claros porque van a ser importantes en clases futuras. Entonces, entonces vamos a iniciar trabajando el tema de la el tema de la biosfera. ¿Sí? Nosotros anteriormente abordamos un poco este tema cuando hablamos eh, sobre la fosa de las Marianas. Y cuando hablamos un poco de esto, hablamos sobre la litosfera y la hidrosfera y todo esto, pero sí me interesa que lo recordemos. Entonces, la biosfera está conformada por tres capas, que son las capas que tenemos en la imagen de acá arriba. Entonces son tres capas, que son principalmente, o bueno, son la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Se llama biosfera porque estas tres capas son las necesarias para la existencia de vida. Compleja. ¿Y por qué pongo compleja? Porque hay vida simple, vida unicelular y microscópica que realmente puede vivir, por ejemplo, solamente en la litosfera sin la necesidad de hidrosfera o atmósfera. E incluso en otros planetas se han encontrado rastros de lo que parecen ser vida unicelular. O bueno, sí, rastros que suponen que puede haber vida unicelular, más bien, digámoslo. Eh, Unicelular y microscópica. Entonces, esta vida compleja, bueno, necesaria para esta vida compleja, vida pluricelular, eh, digamos grande como la de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, estas tres partes hacen referencia a la atmósfera, que es toda la parte del aire, llamémoslo de esa manera, que son el aire, este aire está compuesto por tres eh, gases principalmente, que son el oxígeno, el oxígeno que es más o menos el 21% de nuestra atmósfera, otro que es el nitrógeno, que es aproximadamente el 78% de nuestra atmósfera, y un último que es
argón, ¿sí? Que es el otro, bueno, que es el 0,93% de nuestra atmósfera. Si nosotros hacemos la suma de esto, nos da más o menos un 99,93%, ¿sí? Es decir, el otro 0,7, sí, no, no, el otro 0,07% está conformado por otros gases, ¿sí? Esto es nuestra atmósfera. La hidrosfera está de acá abajo. La hidrosfera es toda la parte de eh, acuática de pues nuestro planeta. Entonces ahí se encuentran que océanos, ríos, lagos y agua subterránea, ¿sí? Todo este tipo de todo lo que suene a agua que esté en la superficie de la Tierra, es decir, en las nubes que son una forma de agua, recuerden que las nubes son agua condensada, o bueno, agua evaporada en proceso de condensación para caer otra vez en agua, en modo de lluvia, esta agua no cuenta. Y por último tenemos la litosfera, que es esta de acá. La litosfera es toda la tierra que hay en el planeta, toda la tierra. Y toda la tierra que es corteza, ¿sí? Es decir, la parte de la tierra que está más por encima de la tierra. Esta parte de la tierra que la tenemos acá abajo es llamada corteza, ¿sí? Con una profundidad de 20 a 70 kilómetros bajo los continentes y 10 kilómetros bajo los océanos, ¿sí? Esta corteza es la que hace parte de esta litosfera. Más profundamente encontramos lo que es el manto, ¿sí? El manto, que es el primer momento diferente a la corteza. Este manto está compuesto mayormente por minerales compactos y, digamos, piedra, ¿sí? ¿Qué quiere decir minerales compactos? Aquí es donde encontramos grupos de minerales como hierro y, bueno, muchos otros. No quiero aventurarme a decir algunos, estoy seguro que el hierro, pero no sé qué tan compactos estarán los otros. Y piedras eh, que ya están fuertemente unidos, ¿sí? Esta parte ya no parece tanto tierra en el sentido de que uno la puede excavar, sino comienza a parecer pared. Es una cosa bastante dura. Más abajo de ella encontramos el manto inferior. El manto inferior es una zona que es aún más compacto, aún más fuerte y tiene una temperatura muchísimo más alta. Dato curioso, aunque es mucho más caliente y la lógica nos diría que en este momento se derrite, no. Este primer momento del manto inferior aún es caliente pero compacto. Y por último tenemos el núcleo, ¿sí? Que el núcleo es la parte más profunda de la Tierra, que está a 2.900 kilómetros, de 2.900 a 6.000 kilómetros. Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos de la fosa de las Marianas, dijimos que esto tiene aproximadamente 12 kilómetros de profundidad y dijimos que el monte Everest tiene
8.2, si mi memoria no me falla, entre 8.2 y 8.8. Son 8 kilómetros, no creo que es 8.2, creo que está acá. 8.2 kilómetros, ¿sí? De altura. Entonces, pues imagínense esa comparación contra 2.900 kilómetros. O sea, lo que conocemos como la montaña más alta del mundo aquí cabe como unas 5.000 veces, no, como unas 500 veces, no 500 veces. En fin, entonces, quiero que tengan en cuenta esto. Esto es muy importante, es necesario que lo tengan en cuenta. Nosotros los hemos trabajado, pero yo sé que lo trabajamos muy de pasada, muy por encima, entonces por eso quería hacer este breve recordeo. Por otro lado, esto de acá, que son los tipos de relieve, vamos a ponerle acá, tipos de relieve, que ustedes han visto en años anteriores, en cuarto creo que lo vieron, también es necesario recordarlo. ¿Por qué? Porque estos tipos de relieves van a ser muy importantes a la hora de entender la geografía de nuestro país. Entonces, por eso quiero que los tengan muy en claro. Perdón. Entonces, ¿cuáles son los tipos de relieve? Estos son los tipos de relieve en tierra. Hay otros tipos de relieve en mar, o sí, en el océano en general, que trabajaremos posteriormente, pero quiero que tengan claros estos tipos de relieve en tierra. Entonces, hay tipos de relieve como las cordilleras. Estos van a ser uno de los primeros que vamos a trabajar incluso ahorita mismo. Las cordilleras, recuerden que son cadenas montañosas extensas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean cadenas montañosas? Que pueden tener cosas como volcanes, como alta montaña, mesetas, montañas no tan altas, todo este tipo de cosas. Lo único que no pueden tener son estas llanuras y estos valles. O bueno, los valles son un poco extraños en medio de las cordilleras. Bueno, en general colinas también puede tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una montaña? Una montaña es un alto relieve. ¿Sí? Una alta montaña, bueno, sería una montaña de muy alto relieve. Digamos que esta diferencia se hace porque las altas montañas, digámoslo acá, la alta montaña generalmente se relaciona con las nieves perpetuas. ¿Sí? Las nieves perpetuas son un piso térmico en el cual siempre hay nieve. Entonces por eso la alta montaña se grafica de esta manera, se presenta nevada. Por otro lado también están los volcanes. Los volcanes son montañas con apertura eh, con magma o lava. ¿Sí? Esto de manera general. Obviamente hay un elemento geológico intrínseco en la diferencia entre un volcán y una montaña que está relacionado también a la composición interna de cada una, a la composición externa, la geología, la piedra y la tierra de un volcán es diferente a la de una montaña.
El volcán generalmente tiene mayor cantidad de piedras de azufre y de roca volcánica a su alrededor, y otra serie de diferencias, pero que digamos en este momento nos interesa más saber esta diferencia básica entre una montaña y un volcán. Bien, eh, existen las mesetas que, como lo vemos acá, son montañas cuya cima es plana, y este plana queda entre comillas, o sea, es plano porque aquí se pueden dar pequeños relieves, ¿sí? Pequeños relieves, no cosas súper grandes, pero sí pequeños relieves que eh, pues se presentan. Uno nunca va a encontrar una meseta completamente plana hacia el estilo de una mesa, es exageradamente raro, y si las hay son construcciones más humanas que cualquier otra cosa, son muy extrañas. Por otro lado están las depresiones. Las depresiones son estas zonas de acá. Voy a hacer más gruesito el lápiz para que se vea. Estas zonas de acá, que como ustedes se dan cuenta por la sombra, parece que se hunden, ¿sí? Las depresiones son las zonas que tienden a estar más hundidas del nivel del terreno normal. Las llanuras, por otro lado, generalmente son costeras, aunque en muchos casos no. Son zonas en las cuales no hay ninguna montaña cerca, ¿sí? Los valles, por el contrario de las llanuras, son zonas que están cerca a relieves y que son planos. Entonces pueden estar cerca de una meseta, pueden estar cerca de un volcán o una alta montaña, a diferentes lugares. Por último, bueno, los macizos son montañas que presentan estas características federadas, ¿sí? Que aunque son montañas, son un tipo de montaña que tienen un alto contenido de piedra dura, maciza, pero digamos en su eh, rostro, en su parte superior. Las montañas les pasa lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta, las montañas generalmente tienen una gran capa de tierra, tierra, no como los macizos. Finalmente, las sierras y las colinas son, digamos, por ponerlo en palabras sencillas, la versión en pequeño de las montañas y las cordilleras. Una cadena montañosa, primero, menor en extensión, es decir, no alcanza a ser muy grande, y segundo, menor en altura. Sí, en altura. La colina vendría a ser una montaña, pero en chiquito, una montaña pequeñita. Sierras tenemos nosotros, por ejemplo, en el colegio, cuando vemos hacia la montaña y vemos una cadena montañosa que inicia en la entrada Tenjo, cuando ustedes dan la curva en Siberia, y termina más o menos en Tabio, casi se me olvidó el nombre, en Tabio. Esa es una serranía que se llama la Serranía del Majuy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es cortica, no es muy extensa, y la altura tampoco es muy alta. Es una altura media, que va más de la mano con estas colinas. Obviamente, en una serranía uno puede encontrar montañas, pero sucede lo mismo, no son muy extensas, no tanto como las cordilleras. Teniendo esto en cuenta, vamos a pasar entonces a este gran mapa de acá para ver a nuestro país. Como todos saben, nosotros vivimos en un país que se llama Colombia, ¿sí? Eso sí, todos lo sabemos desde que estamos bien chiquitos. Colombia es uno de los países, bueno, Colombia tiene muchas características. Una de las características que más es sonada de Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad. ¿Eso qué quiere decir?
que hay una mayor cantidad de especies de animales y plantas, es decir, de fauna y de flora, ¿sí? Esto se da, bueno, por muchas razones, principalmente por la siguiente. Colombia también es el único país del mundo que tiene tres cordilleras. Bien, único país del mundo con tres cordilleras. Esto es un poco extraño. Es un poco extraño porque ustedes, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos visto que Asia, especialmente China, es un país que tiene una gran cantidad de cadenas montañosas y una gran cantidad de cordilleras. Si bien es cierto que China tiene bastantes, realmente no recuerdo el número en este momento, pero bastantes más, estas tres cordilleras tienen una característica especial, y es que atraviesan todo el país, ¿sí? Atraviesan todo el país y aquí que está por la maletita. Atraviesan todo el país, ¿sí? Entonces, esta es una de las cualidades principales de estas tres cordilleras. Primera. Segunda, son de las pocas en el mundo, y esto es muy importante, con todos los pisos térmicos, ¿sí? Es decir, aunque es cierto que hay, por ejemplo, en China hay varias cordilleras con varias cordilleras, eso no quiere decir que estas cordilleras, por ejemplo, tengan todos los pisos térmicos. Esto que sucede en Colombia, y esto se puede ver acá, esta diferencia de altitud entre el punto más alto, que son estas zonas acá, las zonas más oscuras, entre los puntos más altos y los puntos más bajos que están acá al ladito, nos permiten a Colombia tener una variedad de climas bastante grande, ¿sí? Entonces, eso es una de las principales características y tal vez una de las características más importantes en cuanto a geografía de Colombia. Estas tres cadenas montañosas que nosotros podemos ver acá, estas tres cordilleras. Bien, esta diversidad de climas de todos los pisos térmicos que le permite. Esto le permite bueno, una diversidad de climas que redundan o traducen es una mayor cantidad de especies de animales y plantas, es decir, mayor flora y fauna. El tener la posibilidad de tener tres grandes cordilleras atravesando todo nuestro país de un lado a otro y que en estas tres tengan todos los pisos térmicos nos da la oportunidad de tener una gran cantidad de flora y fauna. Entonces todas estas zonas de acá, todas estas zonas de acá,
y acá tienen una gran cantidad de flora y fauna diferencial. Y esto sumado a esta partecita de acá. Incluso es un poquito más abajo, es esta parte, que es toda la parte, incluso un poquito más abajo, que es toda la parte que nosotros tenemos de el Amazonas colombiano. Toda esta zona, que es la Amazonía, eh, representa un poder, en este sentido, un poder de flora y fauna bastante grande, una cantidad de flora y fauna bastante grande. Nosotros incluso lo veíamos en el documental de eh, Colombia Magia Salvaje, en el cual recorrían diferentes puntos del país y mostraban la cantidad de flora y fauna que tenía, y no solamente de flora y fauna, sino de espectaculares paisajes que se pueden encontrar. Son una cosa maravillosa, 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 maravillosa. Entonces todo esto hace parte de este gran país que tenemos, que nosotros llamamos Colombia. Colombia, además de esto, limita geográficamente con varios países. ¿Cuáles son? Venezuela, un gran país hermano, eh, que pues digamos que es uno de los más sonados últimamente por todo lo que está sucediendo. Brasil, con el cual compartimos, bueno, que es el país que tiene el pedazo de la Amazonía más grande de los tres que tenemos, que somos eh, Brasil, Colombia y Perú. Perú, que lo tenemos aquí hacia el sur, y Ecuador, que también está hacia el sur. Y finalmente, Panamá. Panamá, si ustedes recuerdan, fue en algún momento un departamento de Colombia, fue parte de Colombia. Sin embargo, a raíz de ciertas tensiones que veremos, espero no mucho después, Panamá se separa de Colombia tiempo después de la guerra de los 1000 días, número no falta, de la guerra de los 1000 días. Sumado a esto, y ya para terminar, Colombia limita con dos océanos. Bueno, el mar Caribe, que hace parte del océano Atlántico y el océano Pacífico, ¿sí? Entonces acá vamos a ponerle el océano Atlántico y acá abajito está el océano Pacífico. Y no conozco el océano Pacífico, siempre he ido al océano Atlántico. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bueno, todos lo sabemos aquí, Bogotá. Que coinciden que queda prácticamente en el centro del país, pero eso no tiene que ver en nada. Bogotá es la capital de Colombia porque esta es la capital de tipo administrativo, es decir, es donde están las centrales de gobierno, es donde están todos los elementos administrativos de la nación. Capital turística de Colombia, acá la tenemos, Cartagena, ¿sí? Cartagena es la capital turística, es decir, donde los principales centros turísticos están. Y va muy de la mano con Santa Marta gracias a este parque acá, el Parque Nacional Natural Tayrona. ¿Sí? Bien chicos, eso como generalidades de Colombia, lo que les digo, poco a poco vamos a ir abordando más y más elementos geográficos, históricos y naturales de Colombia. No siendo más por hoy, me despido cordialmente. Espero que pues no haya estado muy tensa la clase. Yo sé que cuando son tanta información tiende a ser un poco cansona, pero pues era necesario recordar estos elementos y tener en cuenta estos de acá abajo, los tipos de relieve, para poder entrar a entender mejor nuestro país. Nada chicos, espero que estén todos bien, que estén juiciosos. Recuerden que el día de mañana, para ustedes, yo estoy grabando esto el domingo, el martes
a las 12:15 tenemos nuestra primera sesión en Zoom. Recuerden también que para ese día también hay clase de ese tipo. Aunque, bueno, creo que buscar, o sea, no voy a hacer tantas clases así porque lo que les digo, o sea que esto puede ser mamón, entonces voy a ir buscando métodos para ir haciendo la clase un poco más dinámica, pero de todas maneras hay clase de explicación, entonces mírenla si es posible antes de entrar a la sesión de Zoom para que tengan más preguntas, para que la sesión sea más significativa en ese sentido. Si no la alcanzan a ver, tranquilos, no hay problema. De todas maneras no vamos a avanzar en tema, pero pues digamos ustedes se pueden ver beneficiados de las preguntas que hagan sus compañeros. Y pues nada chicos, espero que estén muy bien, espero que estén juiciosos, que la estén pasando bien en la casa. Y se portan juiciosos, lo que les digo, ayuden a las labores de la casa. Recuerden que eso es muy importante que ustedes sean juiciosos, se levanten. No les digo súper temprano como lo hacían antes, pero que se levanten temprano, que estén pendientes de todas sus clases y que les ayuden a sus papás, primero con el comportamiento y segundo con el oficio de la casa. Y pues nada, nos hablamos entonces mañana.